¿Qué tal a todos? Los saludo con ustedes siempre desde el Sendero de los Brujos. Vamos con otro programa de exorcismos y con este ya casi vamos a terminar. Ya sabes que si te gusta este programa, tus likes nos van a hacer ver que podemos seguir con otros casos. Hay muchísimos otros casos, pero tus likes son los que van a hacer que nosotros continuemos con estos casos. Vamos ahora con un caso muy interesante, precisamente el caso de George Lukins, que fue uno de los exorcismos más famosos y controvertidos de la historia de Inglaterra. ¿Quieres conocer más sobre el Sendero de los Brujos? Entra a nuestra página oficial, elsenderodelosbrujos.com, donde tenemos el respaldo de más de 25 años y miles de personas atendidas. Y conoce nuestro aviso de privacidad, donde nos comprometemos a atender en secreto tus datos. Donde conocerás también quiénes somos, nuestros servicios, podrás ver nuestros videos con ya más de 9 millones de reproducciones y más de 75,000 personas suscritas solo en el canal de YouTube. Y sobre todo donde podrás ponerte en contacto con nosotros, ya sea por vía WhatsApp, por medio de correo electrónico, por medio de Telegram o por Messenger. Y también visitarnos o seguirnos en nuestra página oficial de El Sendero de los Brujos en Facebook. Y también suscríbete a nuestra página de TikTok, El Sendero de los Brujos. George Lukins fue un sastre que sufrió extraños ataques durante 18 años, que fueron atribuidos a posesiones demoníacas. Estamos hablando del año de 1788. Y aquí en este programa vamos a explorar los detalles de este fascinante caso, las circunstancias que lo rodearon, las evidencias que apoyaron o lo cuestionaron, las implicaciones que tiene para nuestra comprensión de la naturaleza humana y de lo sobrenatural. La pregunta es, ¿estaba realmente poseído George Lukins o era víctima de una enfermedad mental, una farsa o una manipulación religiosa? George Lukins era un sastre que vivía en la aldea de Jayton, en el condado de Somerset, Inglaterra. Era un hombre tranquilo y religioso que asistía regularmente a la iglesia y cantaba en el coro. Sin embargo, en el año 1778, su vida cambió radicalmente cuando empezó a manifestar signos de una extraña enfermedad. Todo comenzó una tarde cuando Lukins salió a dar un paseo por el campo. De repente, sintió un fuerte dolor en la cabeza y cayó al suelo, inconsciente. Cuando despertó, se encontró rodeado de unos gitanos que le ofrecieron unas cintas para comprar. Lukins se negó y los gitanos se enfadaron. Le dijeron que se arrepentiría de su decisión y que lo habían maldecido. Lukins no les hizo caso y se marchó a su casa. Al día siguiente, Lukins empezó a tener convulsiones, a hablar con voces que no eran suyas, a blasfemar y a maldecir. También cantaba himnos al revés, imitaba el sonido de los animales y mostraba una fuerza sobrehumana. Sus vecinos y familiares estaban totalmente asustados y desconcertados por su comportamiento y lo llevaron a varios médicos, pero ninguno pudo encontrar una causa natural para su padecimiento. Lukins afirmaba que estaba poseído por 7 demonios que lo atormentaban y lo obligaban a hacer cosas contra su voluntad. Decía que había sido víctima de un hechizo lanzado por unos gitanos, que lo habían maldecido por negarse a comprarse unas cintas. También decía que los demonios le habían revelado que solo podría ser liberado por 7 clérigos de la iglesia de Bristol, una ciudad cercana a su aldea. Ante la falta de solución médica, Lukins y sus allegados decidieron buscar ayuda espiritual. Contactaron con el reverendo Joseph Fastbrook, el vicario de la iglesia Temple en Bristol, y le contaron el caso. Fastbrook se mostró escéptico al principio,
pero accedió a visitar a Lukins en su casa para comprobar su estado. Al llegar, Edsbruch se encontró con un escenario espeluznante. Lukins estaba postrado en su cama, con el rostro desfigurado y los ojos inyectados en sangre. Cuando el vicario intentó rezar por él, Lukins reaccionó de forma violenta, insultándolo y amenazándolo con una voz gutural. Edsbruch quedó impresionado por lo que vio y oyó y se convenció de que Lukins estaba realmente poseído por el diablo. Edsbruch decidió llevar a Lukins a su Inglaterra, donde podría practicar un exorcismo con la ayuda de otros sacerdotes. Sin embargo, no fue fácil trasladar a Lukins, ya que los demonios que lo poseían se resistían a abandonar su aldea. Lukins tuvo que ser atado y amordazado y transportado en una carreta mientras gritaba y se retorcía. El viernes 13 de junio, exactamente, un viernes 13 de junio de 1778, Lukins fue llevado a la sacristía de la iglesia Temple, donde lo esperaban 7 clérigos, incluido Edsbruch. Ahí, los sacerdotes iniciaron el ritual de exorcismo, que consistía en cantar himnos y orar por la liberación de Lukins. El exorcismo duró varias horas y fue un espectáculo aterrador. Lukins entró en un estado de trance y empezó a hablar con diferentes voces, que decían ser los 7 demonios que lo poseían. Cada uno de ellos tenía un nombre y una personalidad distinta. Se burlaron y desafiaban a los exorcistas. Algunos de los hombres se mencionaron fueron Old Satan, Mocker, The Liard, The Griffin, The Fall Fiend y The Great Devil. Los sacerdotes no dejaron intimidar por las provocaciones de los demonios y continuaron con el ritual, invocando el poder de Dios y de Jesucristo. Finalmente, después de una intensa lucha espiritual, los demonios admitieron su derrota y salieron del cuerpo de Lukins con un grito ensordecedor. Tras el exorcismo de Lukins, recuperó la conciencia y se mostró agradecido y aliviado. Dijo que se sentía libre y feliz y que no recordaba nada de lo que había ocurrido durante su posesión. Los sacerdotes le dieron la bendición y lo animaron a seguir una vida piadosa y virtuosa. Lukins regresó a su aldea, donde fue recibido con alegría y asombro por sus vecinos y familiares. Retomó su oficio de sastre y volvió a cantar en el coro de la iglesia. No volvió a tener ningún episodio de posesión y vivió tranquilo hasta su muerte en 1805. El caso de Lukins fue uno de los más famosos y documentados de la historia del exorcismo y generó mucha controversia y debate. Algunos lo consideraron un milagro y una prueba de la existencia del diablo y de Dios. Otros lo atribuyeron a una enfermedad mental o a un fraude. Lo cierto es que más de 2 siglos después, el exorcismo de Lukins sigue siendo un misterio sin resolver y una fuente de fascinación para los interesados en el mundo de lo esotérico, para todos los senderistas. El exorcismo de Lukins no pasó desapercibido para la sociedad de la época. Muchas personas se enteraron del caso y algunas de ellas fueron testigos presenciales del ritual. Entre ellos se encontraba a algunos miembros de la congregación de la iglesia Temple, que habían sido invitados por el vicario Edsbruch a presenciar el exorcismo. Estos testigos firmaron una declaración jurada, en la que relataron lo que habían visto y oído. En ella afirmaron que Lukins había mostrado signos evidentes de posesión, como hablar en voces diferentes, cantar himnos al revés, imitar sonidos de animales y levantar objetos que eran muy pesados. También afirmaron que los demonios que lo poseían habían confesado sus nombres y que habían salido de su cuerpo tras el exorcismo. La declaración jurada fue publicada en varios periódicos y revistas y causó un gran impacto en la opinión pública. Muchos creyeron en la veracidad de los testimonios y se sintieron conmovidos por el caso de Lukins. Otros, en cambio, dudaron de la credibilidad de los testigos y lo acusaron de ser cómplice de un engaño.
El exorcismo de Lukins no solo tuvo defensores, sino también detractores. Algunos sectores de la sociedad, especialmente los más ilustrados y racionales, se mostraron escépticos ante el caso y lo criticaron duramente. Entre ellos se encontraban algunos médicos, filósofos, científicos y teólogos que cuestionaron la validez del exorcismo y ofrecieron otras explicaciones para el fenómeno. Algunos de estos críticos fue el doctor John Monroe, un psiquiatra que atribuyó el caso de Lukins a una histeria colectiva. El doctor William Falconer, un médico que sugirió que Lukins padecía de epilepsia. El doctor John Ferriar, un filósofo que propuso que Lukins era un impostor que fingía estar poseído. Y el reverendo Caleb Fleming, un teólogo que negó la existencia de los demonios y que acusó a los exorcistas de ser fanáticos supersticiosos. Estos críticos publicaron varios artículos y libros en los que expusieron sus argumentos y evidencias contra el caso de Lukins. También se burlaron de los testigos y de los exorcistas y los desafiaron a demostrar la veracidad de sus afirmaciones. Así se generó una polémica pública que enfrentó a los creyentes y a los escépticos y que puso en cuestión la naturaleza y el origen del fenómeno de la posesión. Los exorcistas de Lukins no se quedaron callados ante la crítica de los escépticos. Al contrario, respondieron con firmeza y convicción, defendiendo su actuación y la autenticidad del caso. Entre ellos se destacó el vicario Estabrook, que fue el principal impulsor y organizador del exorcismo. Estabrook publicó un libro titulado An Authentic Narrative on the Extraordinary Cure of George Lukins, en el que narró con detalle todo el proceso del exorcismo, desde el primer contacto con Lukins hasta su liberación final. En el libro, Estabrook incluyó la declaración jurada de los testigos y también una carta de Lukins en la que agradecía a los exorcistas por su ayuda y confirmaba su recuperación. Estabrook aumentó que el caso de Lukins era un milagro y que una manifestación de la gloria de Dios. También afirmó que los demonios eran reales y que tenían el poder de poseer a las personas. Además, refutó las acusaciones de los escépticos y los acusó de ser ignorantes y unos impios. El caso de Lukins tuvo un gran impacto en la sociedad de la época y también en la posteridad. Fue uno de los últimos exorcismos oficiales realizados por la Iglesia de Inglaterra, que luego adoptó una postura más cautelosa y restrictiva sobre el tema. También fue uno de los primeros casos en los que se planteó una discusión racional y científica sobre el fenómeno de la posesión, que luego se desarrollaría más de 2 siglos después. El caso de Lukins también inspiró a varios autores y artistas que lo utilizaron como fuente de inspiración para sus obras. Entre ellos se puede mencionar a William Blake, que hizo una ilustración del exorcismo, a Robert Southey, que escribió un poema sobre el caso, y Arthur Conan Doyle, que lo menciona en una de sus novelas. Saben que Arthur Conan Doyle, o Sir Arthur Conan Doyle, fue el creador de Sherlock Holmes. El caso de Lukins sigue siendo un misterio sin resolver, una fuente de fascinación para todos los interesados en el mundo esotérico. A pesar de los avances de la ciencia y la medicina, todavía no se han podido explicar de forma definitiva lo que le ocurrió a Lukins y realmente si estuvo poseído por el diablo. Lo que sí se puede afirmar es que el exorcismo de Lukins fue uno de los casos de posesión más importantes de la historia y que marcó un hito en la cultura y en la religión de su tiempo. Como vemos en esta guerra de lo racional, en esta guerra de lo mágico, en esta guerra por entender la psicología, la conciencia humana, tenemos que ver que también existen energías que desconocemos. Aquí se vincula con los gitanos. Hay personas que tienen poder para abrir portales, poder sobre energías que pueden ser muy negativas, muy dañinas. Este es uno de los casos que, pese a que fue refutado o que también fue cuestionado,
tuvo muchos elementos que lo hacen ser verídico. Hay muchos elementos que así lo comprueban. Aquí en esta pelea eterna del bien y el mal, en donde cualquiera de nosotros pudiera resultar poseído por alguno de los demonios, tenemos que tener siempre en firme nuestras creencias, nuestra convicción y nuestra fe, ya que en el caso de todos los exorcismos, esto es lo que ha salvado. Pero también debemos de dejarnos de los fanatismos, porque ha habido otros casos en donde, si bien también a lo mejor había demonios, o muy probablemente sí, quien llevó a la muerte de las personas que han fallecido en los exorcismos, muchas veces no son los demonios, sino son simplemente la ignorancia y el fanatismo humano. Bueno, yo espero que este programa te haya gustado. Si es así, ya sabes, comenta, comparte, da like. Yo me despido de ustedes y les recuerdo que están aquí en el Sendero de los Brujos. Muchas gracias.